¿Cuál es la línea de donde es el límite nuclear o el límite de una guerra mundial? Rusia ha lanzado una advertencia más. Dice que se le agotó la paciencia ya no más, con el uso y la amenaza de armamento occidental para atacar su territorio. En un reciente incidente, Moscú, de hecho, hace unas horas derribó 8 misiles ATACMS de fabricación estadounidense y 8 drones más lanzados sobre Crimea. Estuvo deteniendo múltiples ataques, marcando un momento crítico en la escalada de tensiones. Es decir, ya se están utilizando los equipos de la OTAN, las armas de la OTAN, para atacar suelo ruso. Esta situación está llevando al mundo al límite, sobre todo en esta advertencia, en donde hay que cuestionarnos si Occidente está subestimando cuál podría ser la reacción de Rusia. El Kremlin ha salido a decir que la OTAN está incitando a Ucrania a continuar una guerra que parece no tener fin y que solo va a perjudicarlos. Los ha acusado, sobre todo a la alianza, a la OTAN, de elevar las tensiones deliberadamente. Según Dmitry Peskov, el portavoz de la presidencia rusa, los países de la OTAN, especialmente Estados Unidos y varias capitales europeas, han adoptado una postura mucho más agresiva en las últimas semanas. No hay cómo rebatir ese argumento. Es verdad, lo hemos leído en los propios medios occidentales que tenemos a la mano. Es un comportamiento que ha sido visto del otro lado, por el bando ruso, como una provocación directa, porque esto ha alimentado un conflicto que ya ha cobrado demasiadas vidas. Precisamente, en las últimas horas el ejército ruso derribó 8 misiles ucranianos de fabricación americana ATACMS sobre el mar de Azov y además neutralizó 8 drones sobre el Mar Negro. Después de esto también destruyó 2 drones navales cerca del litoral de la península de Crimea, según el propio Ministerio de Defensa rusa. Dijo, y voy a leer las declaraciones del Ministerio de Defensa tal cual: durante la pasada noche fue abortada una serie de intentos del régimen de Kiev de perpetrar ataques terroristas con el uso de misiles tácticos ATACMS de fabricación estadounidense, drones de ala fija, drones navales contra objetivos en territorio ruso. Este es tal cual el comunicado del mando ruso que se emitió hace unas horas. Según la fuente, estos sistemas de defensa antiaéreos de guardia derribaron todos estos misiles de fabricación estadounidense sobre las regiones, repito, del Mar de Azov y también del Mar Negro, cerca del litoral de Crimea. Y además dice que fueron destruidos estos drones en la península. El presidente Vladimir Putin salió hace unas horas también y dio un mensaje muy directo. Dijo que lanza una advertencia que permitir el uso de armamento occidental en territorio ruso va a tener gravísimas consecuencias. No especificó cuáles, pero ya lo advirtió. Este aviso no es solamente una amenaza vacía, es un recordatorio de muchas cosas, sobre todo empezando por la capacidad nuclear de Rusia, su disposición a utilizarla si se siente acorralada o amenazada. Y en las últimas horas el ejército ruso ha demostrado precisamente su capacidad de derribar estos misiles y drones dirigidos hacia su territorio, incluyendo la península de Crimea, de la que se están haciendo precisamente estos blancos. Es uno de los blancos principales de Ucrania. Los drones marinos ucranianos también han sido un verdadero dolor de cabeza contra los intereses rusos. Ya sabemos que estos dispositivos incluso llegaron a dañar en su momento el puente de Crimea, una infraestructura clave que conecta la península con el resto de Rusia. Ayer también informábamos cómo se han usado estos drones ucranianos proporcionados por Occidente para atacar los sistemas de vigilancia de prevención nuclear de misiles o de ataques nucleares con los que cuenta Rusia. Y este tipo de ataques no solamente afectan la logística militar de su país, sino que también están teniendo un impacto muy estratégico en la tensión de una guerra mundial. La flota del Mar Negro tuvo incluso que reubicar sus bases para evitar futuros ataques. Y en respuesta a eso, las fuerzas rusas han intensificado todavía más sus esfuerzos para neutralizar estas amenazas. El fin de semana pasada también se detuvieron muchos ataques con misiles occidentales dirigidos a Crimea. Uno de los hangares en Odessa, precisamente donde se fabricaban y almacenaban drones,
fue destruido el pasado 6 de marzo y este tipo de acciones son parte de una estrategia mucho más amplia que pretende desactivar la capacidad de la ofensiva rusa y, por supuesto, asegurar o neutralizar el avance de las fuerzas rusas en territorio ucraniano. Recientemente, incluso 2 ferries en la ciudad de Kerch, en Crimea, también resultaron dañados por un ataque con misil del ejército ucraniano. Están circulando varias fuentes que reportan cómo drones ucranianos dañaron 2 lanchas rápidas de ataques en Crimea. Seguramente ese no era el objetivo principal. El objetivo principal de esos drones era precisamente dañar la flota naval rusa. Los buques de guerra seguramente fueron interceptados por estas lanchas rápidas, pero siempre hay 2 versiones de la historia. Lo que no puede negarse es que se está intensificando la tensión con el uso de armas occidentales a un punto en donde ya el mismo presidente de Rusia salió a dar un ultimátum, una advertencia, dijo que va a haber consecuencias graves por todos estos ataques que se han registrado, no solamente en Crimea, repito, en las últimas horas hemos visto este patrón de cómo la guerra en Ucrania ha evolucionado desde lo que era originalmente un conflicto regional. Ahora ya estamos viendo cómo es un punto de tensión global al cruzarse estas líneas rojas que el Kremlin había establecido, porque están ya implicadas directamente las potencias occidentales. Y déjenme ser claro, no se trata solamente, y lo dijo el otro día Putin antier, y tiene lógica, no se trata del hecho de que Ucrania utilice armas de largo alcance. Es que no las puede tirar al vacío. Para lanzarlas necesita coordenadas. Y esas coordenadas solo las obtiene con inteligencia militar satelital que Ucrania no tiene. Entonces eso quiere decir que esos ataques provendrían directamente de la OTAN, con inteligencia militar de la OTAN, simplemente accionando el botón con una mano ucraniana. Pero al final de cuentas, Rusia lo está considerando como un ataque directo de la OTAN. Muchas estadísticas, muchos datos recientes están mostrando cómo hay un aumento significativo ya en la cantidad de ataques y drones de misiles en la región. Según el propio Ministerio de Defensa de Rusia, se han interceptado muchísimos intentos de ataques en los últimos meses y esto está indicando que ya comenzó, que de hecho Ucrania ya está utilizando armamento occidental para atacar suelo ruso. Esto que se está debatiendo en los medios es una simple formalidad, simplemente para darle nombre y apellido. Pero esto ya comenzó. Esta retórica que ya podemos ver de ambos lados, porque por supuesto que hay una escalada de tensiones en donde Rusia va a contestar de una forma mucho más agresiva, en donde vemos la declaración de los líderes de la OTAN como Macron, como el mismo Stoltenberg, diciendo ataquen ya suelo ruso, de propio Rusia diciendo y dejando muy claro que ninguna de las partes está dispuesta a retroceder, que ellos van a utilizar incluso armamento nuclear táctico si es necesario, ha elevado el ambiente de confrontación y ha aumentado el riesgo de que cualquier mínimo error de cálculo nos lleve, repito, a una escalada incontrolable. Hoy las posiciones de los países europeos en este conflicto es muy delicada. Por un lado están comprometiendo su propia defensa con la seguridad ucraniana y por otro lado están condenando lo que llaman la agresión rusa, pero también deben considerar las consecuencias de lo que se está haciendo. Están escalando militarmente el conflicto a su propio territorio. Es como meterse un balazo en el pie. Este tipo de advertencias como la que lanzó Putin antier sobre los riesgos para los países pequeños y densamente poblados de Europa no tiene que tomarse a la ligera. Esta paridad nuclear entre Rusia y Estados Unidos añade muchísimas complicaciones porque es una amenaza directa para Europa y subraya, por supuesto, esta necesidad de que se haga un esfuerzo por crear mesas de paz que realmente funcionen antes de que este conflicto escale, que estamos a un paso nada más de que escale de una forma incontrolable. Ya hay una amenaza, ya dijo Putin que va a haber advertencias, que va a haber, por supuesto, lanzó esta advertencia, que va a haber consecuencias graves. Y lo que estamos viendo con este tipo de ultimátums de Rusia sobre el uso de armas occidentales en su territorio es un recordatorio contundente de los peligros que se están enfrentando en este momento. Esta es la nota que esta tarde está dando la vuelta precisamente, sobre todo porque Rusia ya está desplegando su capacidad defensiva y porque ha logrado derribar este tipo de misiles y drones, que también esa es una clara señal precisamente de la efectividad de estos equipos. Ayer precisamente, Alba, hablábamos, si no han visto ese podcast, vayan y véanlo porque no es algo que nosotros inventemos.
es una declaración del propio Washington Post que daba cuenta en su artículo de cómo las armas occidentales, sobre todo los misiles de largo alcance de fabricación estadounidense, han resultado ser fayuca. Sobre todo los misiles Excalibur que han sido interferidos, han sido hackeados con los sistemas de interferencia militar ruso que les desactivan el GPS y entonces estas armas de largo alcance, claro, necesitan coordenadas para saber a dónde volar, a dónde impactar y al lanzarse simplemente salen como un cohete volando en cualquier dirección. Incluso ha llegado a regresar a dañar a las tropas ucranianas. Hablábamos de cómo la efectividad de los Excalibur comenzó siendo 60-40 y terminó siendo de solo el 6% actualmente. O sea, cuando un misil occidental Excalibur de fabricación estadounidense se lanza en Ucrania, según los propios informes del Washington Post con investigaciones del propio Pentágono en comunicaciones que se mandaron a Ucrania y el Pentágono, cuando ellos activan en Ucrania un misil Excalibur, solo hay un 6% de probabilidades de que impacte en el blanco. No, y lo peor de todo eso es que 6% de probabilidades cuando supuestamente son misiles de muy altísima tecnología y costosísimos, que es lo que lo hace un poco peor. Y también hablábamos ayer de esto que está pasando de cegar las defensas atómicas. ¿Quién tiene nucleares? Sí, es peligrosísimo. ¿Quién tiene las coordenadas? ¿Quién tiene la tecnología para saber decirlo eso? No lo posee Ucrania. ¿Y para qué? ¿La antesala Exacto. de qué? ¿Para qué haces eso? Lo decíamos, no es que se le esté haciendo a Rusia y que por eso estemos dando el grito en el cielo. No, es que es peligroso. Cualquier nación que tenga armas nucleares, que le ceguen los sensores nucleares, es algo sumamente peligroso porque dices, ¿para qué estás haciendo eso? ¿Qué estás preparando? ¿Quién te mandó? Exacto, ¿quién te mandó? Porque lo haces. Ya de por sí es peligroso que haya tantísima arma nuclear en el mundo. Para que todavía hagas eso, le estás metiendo pues mucho más presión al asunto. Luego, como decía aquí nuestro amigo David Pedrosa Moreno, en cuanto a la encuesta, según veo, parece que lo pagaremos los europeos y Estados Unidos se quitará de en medio para ser el último en actuar, viendo una Rusia ya más débil después de todo lo que vendrá. Usualmente lo que hacen las guerras. Sí. Porque, honestamente, si algo empieza a suceder, ¿dónde va a empezar? Valga la redundancia, en Europa. Ya lo dijo ayer, ya lo dijo, ayer pasábamos unas declaraciones, lo dijo. Recuerden que hay varios países de Europa que están pequeños y sobrepoblados. ¿A dónde va a ir primero? Por supuesto va a empezar con los vecinos, va a empezar con lo que tiene más cerca, que son los que están dando. Y luego hay que pensar y ver las cosas muy bien. En este momento no creo que sea muy conveniente hacer eso y declararle una guerra a Rusia cuando hace unas semanas hablábamos de que un alto mando militar de Reino Unido salió y dijo que no le durarían ni 2 meses a Rusia en una guerra. Tienes las reservas. Y el de Alemania salió más optimista y dijo que 5. Que 5. Entonces tienes tus reservas de armas muy bajas porque has mandado mucho armamento a Ucrania. Tienes los problemas que tienes. Sí es cierto, están haciendo el Street Defender 2024 que han hecho un circo, maroma y teatro como han hecho mucho. ¿Con Excalibur? Exacto. ¿Con Abrams? ¿Con qué? O sea, para ponerse a la guerra y para cantarle el problema a Rusia, hay que tener los stocks de armas hasta el tope. Según mucha información, no de medios prorrusos, de medios occidentales, los stocks, el armamento está en sus niveles más críticos. Biden se le chispoteó en una entrevista. Lo han confirmado varios medios occidentales. No están en sus mejores niveles de armamento. Entonces, si no tienes la capacidad de armamento en tu máximo esplendor para ponerte a una guerra con Rusia, porque no sabemos de Rusia cómo está. De eso no lo sabemos porque es muy cerrado. No se sabe cómo está. Es como si dijéramos cómo están los armamentos de China. China es muy, muy, muy cerrado. Entonces, no te pongas a cantarle el pleito a Rusia si no tienes la cantidad tú como país de decir yo tengo la cantidad suficiente para aguantar por lo menos 1 año de guerra. Mi vecino tiene la capacidad para aguantar otro año, mi otro, entonces ya haces la vaquita. Pero si no tienes ni para aguantarle 2 o 3 meses, ¿para qué le cantas el pleito? Si sabes que Estados Unidos está en la misma situación y que históricamente Estados Unidos siempre ha llegado al final a las guerras.
no es un buen negocio para ti. No, Alba, y luego, ¿qué tipo de armamento tienes? O sea, para hacer frente, miren, déjenme ponerles lo que compartíamos precisamente ayer. Es esta nota. Vayan y búsquenla porque no se queden con nuestra versión. Esta nota es del Washington Post y exhibe cómo Rusia ha hackeado el que se supone era el armamento de última generación de Estados Unidos, que ha resultado ser chatarra, inefectivo en Ucrania. No lo digo yo, lo dice el Washington Post. Ahí véanlo en el título. Abajo dice que esto se ha confirmado con declaraciones confidenciales y con fuentes que, si ustedes leen en la nota, vienen informes incluso del Pentágono de intercambio de información de cómo se han inutilizado muchísimos tipos de armamento. No solamente, por cierto, que eso es lo grave. Ayer hablábamos de cómo inutilizaron los Excalibur, pero no solamente son los Excalibur. Miren, esta captura también es del mismo Washington Post, de la nota, y exhibe una gran cantidad de armamentos que Rusia ha estado hackeando, que son totalmente inútiles ahora en el campo de batalla. Entre ellos los F-16, Alba, que todavía ni llegan. O sea, imagínate, todavía ni llegan y ya los han hackeado. Entonces, Alba, la pregunta del millón es, ok, ayer estuvimos viendo el segundo ataque a los sistemas de detección de amenazas nucleares rusas. ¿Quién mandó a Ucrania a hacer eso y con qué fin? Pero sobre todo, Alba, Ucrania, ¿cómo se presta a hacer eso? O sea, es como esta moraleja que alguna vez te contaba, ¿no? Alguien que dice, oye, tú eres mi amigo, sí, demuéstramelo, pégate un balazo en el pie. Oye, tú no quieres que sea tu amigo, tú quieres que sea tu tonto. Y miren, este es precisamente el cartón del día. Ahí está, el cartón del día, Alba, ¿cómo ves? No, pues muy inteligente. Le hubiéramos puesto Zelensky. Sí, pues ahí le va a picar el trasero al oso. A ver cómo le va, Lo mandaron y muy valiente don Zelensky, pues a cumplir con su objetivo, pero esto va a tener un costo, Alba. La pregunta, por cierto, es ¿para quién va a ser ese costo? Y esa es la encuesta del día. ¿Quién va a pagar las consecuencias de una escalada entre Rusia y Occidente? Las opciones son Ucrania, la OTAN, Europa o todos nosotros, Alba. Pues yo creo que van a empezar a Europa, pero económicamente, pues vean, empezó la guerra en Ucrania, no solo los ucranianos están sufriendo, los combustibles se fueron a los cielos, entonces todos terminamos pagando una guerra, un conflicto, por muy lejos que esté de donde vivimos. En un mundo globalizado siempre nos llegan las ondas de choque. Siempre. Y a la bolsa, que es donde más duele. Y ya nos quedó clarísimo, Alba, esa mala concepción que tenemos de que en las guerras nadie gana. Es una gran mentira. Por supuesto que en las guerras sí hay ganadores, sí es la industria armamentista. Ya hablamos el otro día de cómo Raytheon precisamente es uno de los grandes ganadores, pero también empresas como el mismo BlackRock, que mostrábamos cómo tienen inversiones no solamente en Raytheon, en la industria armamentista, sino también en la reconstrucción de Ucrania y también de Gaza, Alba. Tienen muchas inversiones en las principales empresas que financian o proveen de armas al conflicto en Gaza. Aquí están los resultados de la encuesta de esta tarde, Alba. ¿Quién pagará las consecuencias de una escalada entre Rusia y Occidente? El 47% cree que lo vamos a pagar todos, de acuerdísimo. El 22% Europa, el 18% Ucrania y el 11% cree que lo va a pagar la OTAN. Al final del día lo vamos a terminar pagando todos. Así es, desafortunadamente. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.